Buenas tardes, espero se encuentren todos bien. Soy Betiana Rivas, concejal de la ciudad de Cruz del Eje, perteneciente al bloque Córdoba Cambia, y les voy a leer. Cruz del Eje, la tierra. No tenías edad, pero te alabo, rubio mapa de olivo de mieses. Alabo tus bellones danzarines en tu floral auspicio de septiembre. Alabo tu algodón y tu mazorca y el cinturón azul de tus caireles morenos de esplendor hacia la esquila. Alabo tus mujeres, la aceituna plural de sus ojeras, y alabo tus palomas y tus preces, campanarios del sol, tierra de espiga. Tu ancianidad de cobre ya no crece, y aunque giman su adiós los calendarios, oh tierra serás nueva eternamente. José Benito Caribó, Permanencia del Hombre. Gracias, los invito a disfrutar de nuestra feria de libros y autores locales. Buenas tardes, estamos en el marco de la séptima Feria del Libro y Autores Locales de la ciudad de Cruz del Eje, en esta oportunidad con Alejandra Delgado, quien es profesora en Psicología, licenciada en Educación y magíster en Educación también. Muy bien, Alejandra nos va a compartir una reflexión en torno justamente a la formación docente inicial y esta educación remota que hemos atravesado y estamos aún transitando en este 2020. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias por esta apertura, le agradezco, y también quiero agradecer al espacio que me brindan para poder compartir algunos aportes, estas reflexiones, estos análisis que desde el lugar que nos toca y con la responsabilidad que nos toca como formadores. Bueno, yo voy a comenzar trabajando un poquito el concepto o la noción de policrisis. Y me parece importante comenzar a trabajar sobre esta noción o sobre este término, porque cuando hablamos de educación siempre tenemos que tener en cuenta la descripción y la problematización de ese contexto más próximo y más amplio en el que se encuentra inserta la educación, que atraviesa la educación y al que le responde también la educación. Y eso me parece sumamente importante y es por eso que parto de esta noción de policrisis. La noción de policrisis nos indica que hoy asistimos a una diversidad de crisis que, aunque heterogéneas en la salud, en la educación, en la ciencia, la seguridad, la política, la economía, han impactado todas las áreas de la condición humana contemporánea y han puesto en peligro a la humanidad en su condición de individuos y de colectividad. También han visibilizado una multiplicidad de brechas, dado que entre sus efectos asociados a la lucha que venimos sosteniendo ante el coronavirus, encontramos principalmente un importante crecimiento en el índice de la pobreza y el desempleo. Y esto no es un dato menor, porque estas cuestiones que estamos atravesando, por supuesto que hacen a las decisiones de las personas, ¿sí?, en su presente y también para su futuro. Entonces, esta es otra de las cuestiones que me parece importante dentro de este contexto que estamos atravesando. Otra cuestión en relación a esta noción de policrisis es que si pensamos en esta multiplicidad de crisis, que son a la vez heterogéneas, son también complejas. Esto porque, por supuesto, al afectar las distintas áreas de la condición humana, sacuden las formas de pensamiento y de entendimiento, siempre que estemos de acuerdo en qué concebimos por pensamiento humano o entendimiento humano. Y en esto me gustaría dar una breve definición en relación específicamente al entendimiento humano. Desde este lugar podríamos decir que este análisis en relación a la policrisis es intencionalmente filosófico y también intencionalmente socioantropológico. En relación al entendimiento podríamos decir que se asocia a todas las formas de acción
en la cual encontramos en una relación siempre compleja al cerebro y a la mente, al individuo, a la naturaleza, a la sociedad, a las sensaciones que tenemos sobre las cuestiones que nos están atravesando, a las percepciones y también a los juicios. Si tomamos el término crisis, etimológicamente, de raíz greco-latina, este término significa desorden, caos, coyuntura entre los sistemas. Las crisis generalmente interpelan al pensamiento humano, es decir, a ese conjunto de ideas, de principios, de razonamiento de la persona en general. Pero cuando hablamos o asistimos a una policrisis, y en esto voy a tomar también palabras del doctor Nelson Vallejo Gómez, a una megacrisis de consecuencias trascendentales para la humanidad, lo que se pone de manifiesto es la fuerza y a la vez la fragilidad del entendimiento humano. Es decir, esas formas de acción que han estado guiadas por ciertos patrones o estándares y se ponen en cuestión ahora en una etapa inesperada y extraordinaria para la humanidad, que involucra consciente o inconscientemente la dimensión más existencial y profunda del ser. Y estas cuestiones están a la vez acompasadas por islas o islotes, vamos a decir, de incertidumbre, de contradicciones, de paradojas, de alteración de la realidad. En este contexto, por sus dimensiones y alcances, los sistemas educativos fueron una de las actividades que, como sabemos, más pronto se detuvieron y quizás también sean las últimas en regresar, al menos con la nueva normalidad. La continuidad pedagógica, por ende, no está exenta de dificultades y tensiones, y el acompañamiento a los estudiantes y familias en los distintos niveles educativos es y ha sido primordial. Así también en la formación docente inicial, que con el cierre de las escuelas también se vio afectada. Es decir, con el cierre de la vida escolar, de su cotidianeidad, tuvo que migrar de forma abrupta y súbita desde un entorno sociotécnico material conocido y dominante, como por ejemplo en el aula, el dominio de un pizarrón, de un proyector, de marcadores, de fotocopias, de distintos formatos en textos, y muchas veces incluso marcadas estas prácticas por la pervivencia todavía de algunas cuestiones más propias a un paradigma tradicional. Bueno, hemos migrado hacia una forma de repente, como lo dije anteriormente, digital. Una forma digital con lo que teníamos a mano, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones importantes que nos están atravesando y que configuró de repente también ese entorno sociotécnico. En muchos casos más propio o más cercano a los estudiantes, quienes como nativos digitales ya estaban profundamente atravesados por la digitalidad, en confrontación con muchos docentes que hasta ahora habían pensado que ese no era su tema. No obstante, a partir de una educación remota de emergencia, lo que se pone en cuestión no es ya la competencia entre quienes tienen mayor o menor dominio de las tecnologías de la comunicación y la información, sino la capacidad de enfrentar la disyuntiva de cómo continuar impartiendo los procesos de enseñanza y aprendizaje mientras mantenemos a los estudiantes a salvo de una emergencia de salud pública que se mueve rápidamente y que no acabamos de comprender bien. ¿Sí? Sí. Esas son como cuestiones importantes de análisis y reflexión. En esta educación remota que nos ha atravesado no solo a los estudiantes y docentes de todos los niveles, sino que a las familias, todas. Así es. Por eso también, mientras te escuchaba, Alejandra, la pregunta, ¿qué posibilidades tiene el profesorado, ¿no? en esta educación remota justamente, y cómo son los efectos que ha producido y que va a producir? Porque esto lo hemos estado transitando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué posibilidades podríamos reflexionar en este espacio, ¿no? Bien, bueno, el profesorado, tal como usted lo ha dicho, Ana, la formación docente inicial se ha visto afectada y, por supuesto, siempre que partamos de un paradigma de la comprensión, de un paradigma de la complejidad,
creo que podemos llegar a sacar de este proceso lo más positivo. Lo más positivo para seguir hacia adelante en la formación de los futuros docentes, que esto es muy importante, es una pregunta también histórica, ¿qué es ser un buen docente? Es decir, esta pregunta ha ido recibiendo como distintas respuestas a lo largo de la historia. En este sentido, yo lo que podría decir es que ante esta emergencia de entornos tecnológicos, de los nuevos entornos tecnológicos, si bien tendrán que ser redefinidos en muchas cuestiones en el ámbito educativo, no tenemos que olvidar que también antes de la educación remota, en la vida en las aulas, ya se identificaban distintas iniciativas, muchas veces aisladas, por parte de algunos docentes quizás más traviesos o inquietos, podríamos decir, que utilizaban recursos tecnológicos de un modo creativo. Incluso muchos docentes tomaban cursos de capacitación por un impulso personal. En este nuevo contexto comprobamos que las tecnologías no son una solución, pero tampoco una amenaza que pone en peligro a la formación si no perdemos de vista que lo esencial es que nuestros docentes y estudiantes tengan en primer orden garantizada la igualdad en el acceso a los recursos que se requieran. A esta altura del año lectivo sabemos que existe un importante porcentaje de estudiantes para quienes la continuidad pedagógica les quedó vedada, porque no cuentan con los recursos ni las condiciones para sostenerla. En este sentido es que se demanda en estas cuestiones no solamente una mirada técnica, sino también de políticas públicas y de un marco pedagógico que transparente que la tecnología no tiene valor en sí misma, sino que se asocia siempre a la transformación de una sociedad y a la construcción de sistemas que garanticen la educación. Pues lo nuevo ya no son las TIC a más de 25 años, sino los cambios que las acompañan. Los encuentros remotos estuvieron en esta época de pandemia atravesados, como ya sabemos, por la tragedia de la desigualdad en el acceso a recursos que se impuso e imposibilitó construir y sostener lo que nos hace únicos y diferencia en los modelos propios de la presencialidad y la educación a distancia o en línea. Así, por ejemplo, en su diferencia a un modelo de educación a distancia donde se está preparado para sostener las comunicaciones y actividades sincrónicas mediadas por un dispositivo a partir del cual dos o más participantes están presentes en un tiempo real, que se ve enriquecida por las clases en vivo, videoconferencias interactivas, etc., con cursos planificados para esos contextos. La educación remota se ha sostenido más sobre actividades y modos comunicacionales asincrónicos, esto es, sin intercambios instantáneos con la totalidad del grupo de estudiantes en un grupo clase y mediados por otros soportes como por ejemplo son los correos electrónicos, los foros, algunas otras plataformas que quizás ya teníamos en uso y se complementaban como un auxiliar de la educación en un modelo presencial. Entonces, en relación a esto, estos otros procesos, un correo electrónico o algunas otras plataformas, han permitido en muchos casos sostener la continuidad pedagógica poniendo en práctica un importante nivel de flexibilidad. No obstante, en el complejo de la emergencia, no debemos perder de vista, por un lado, el interés por el conocimiento también que han tenido las instituciones formadoras del contexto sociotécnico de los estudiantes, para que analizando ese contexto sociotécnico se pudieran poner en práctica ciertos acuerdos para abordar las clases desde diversos dispositivos y formatos tecnológicos, ya sea en textos, imágenes, videos, audiovisuales, etc. Y por otro lado, lo que estos nuevos procesos, aunque abruptos, nos han permitido o favorecido en términos de mejorar las interacciones democráticas de un trabajo colaborativo, en el cual se construyen activamente conocimientos en interacción con otros, sobre la base de conocimientos previos y con la importante guía de los docentes. Eso sería, digamos, desde una respuesta relacionada, ¿no?, en términos de la formación, desde la comprensión y cómo podemos también, y hemos respondido
en esta educación remota de emergencia. Bien, también se me ocurría esta pregunta como motivadora para la reflexión en torno a la formación de las capacidades profesionales de los futuros docentes. En este marco de educación remota, si bien es algo que lo venimos ya trabajando en la formación de educación superior, no obstante, hoy se abre como un signo de pregunta, ¿no? ¿Cómo formar a estos futuros docentes en estas capacidades profesionales con una mirada inclusiva? Y también para el trabajo de la pospandemia, porque esto es lo que estamos transitando. Tal cual. Y habrá un después. Así Entonces, es. Totalmente de acuerdo, Ana. ¿Cómo podemos profundizar, cómo nos podemos como adelantar también un poco a esta formación de las capacidades? Esto es todo un tema sumamente de prioridad para la formación docente inicial, y en esto a mí me gustaría dejar en claro una cuestión, ¿no? Que el hecho de que las escuelas hayan cerrado sus puertas momentáneamente, ¿sí? Para un modelo de presencialidad históricamente construido, no significa que el proceso formativo se haya detenido. Eso es sumamente importante. De hecho, muchas veces escuchamos en el noticiero cuándo vuelven las clases, ¿no? En realidad, cuándo volvemos a las aulas, porque las clases se han sostenido con una política de emergencia, como es la continuidad pedagógica, pero bueno, en realidad sería esto, ¿no? ¿Cuándo volver a las aulas, a la cotidianeidad de las escuelas, a la vida escolar, ¿sí? Con todo lo que eso significa? Entonces, repito esto, el hecho de que las escuelas se hayan cerrado no significa que el proceso formativo se haya detenido, por el contrario, esto nos coloca cada vez más en la necesidad de pensar sobre cómo acompañar a nuestros futuros docentes, generando siempre propuestas operables y orientando en la reflexión sobre el uso de las tecnologías para seguir en sus prácticas y tener este año, aunque no sea de manera presencial, distintas experiencias formativas que lleguen a un resultado en términos de ir demostrando las capacidades para que éstas sean evaluadas al menos satisfactoriamente en este contexto. Entonces hoy se hace necesario poner en tensión aquello que se supone que los futuros docentes deben adquirir y reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos los institutos de formación docente en este nuevo escenario educativo, escenario de la virtualidad. A través de la resolución 337, que emerge a fines del año 2018, se aprobó el marco referencial sobre las capacidades profesionales para la formación docente inicial, para abordarlas, por supuesto, de manera paralela a los diseños curriculares de cada profesorado. A través del mismo se precisan cuáles son las 6 capacidades fundamentales, generales, también encontramos las específicas, que nuestros estudiantes tienen que adquirir. Lo que nos tiene que quedar claro, por supuesto, es que es un largo proceso de construcción, que no termina con la formación docente inicial, que continúa con la formación continua, y aun cuando los noveles se insertan ya en su desempeño laboral, es importantísimo el acompañamiento de la institución toda, desde los directivos hasta aquellos docentes más experimentados. En relación a las 6 capacidades, vamos a mencionar esas 6 capacidades. La primera tiene que ver con el dominio de los saberes a enseñar, el actuar de acuerdo a los distintos modos de aprender de los estudiantes, dirigir la enseñanza y gestionar una clase, intervenir en las dinámicas grupales y organizar el trabajo escolar, intervenir en el escenario comunitario y comprometerse este futuro docente con su proceso formativo. Para el desarrollo de estas capacidades se toma como eje el campo de la práctica docente. Convengamos que la formación docente está compuesta por 3 campos. El campo de la formación específica, que es muy importante, el campo de la formación general y el campo de la práctica docente. En relación al campo de la práctica docente, fue toda una cuestión en esta educación remota. Una de las cuestiones que se planteó como desafío, podemos traducirlas a través de algunas preguntas, como por ejemplo,
cómo hacer las prácticas en este tiempo de excepcionalidad, cómo aprender la práctica profesional mediante la educación virtual, qué dispositivos permitirán que las teorías aprendidas durante la formación sistemática impacten en ella, cómo enseñar los contenidos, se podrá generar la reflexión sobre el sentir, pensar y hacer en este nuevo escenario de la educación remota. Esto llevó a los ministerios de educación y a los institutos de formación docente a imaginar distintas alternativas y pensando quizá en qué aportaremos, como usted lo sostenía, Ana, a la pospandemia, teniendo como premisas que el trabajo pedagógico se articula en el tiempo siempre con el pasado, con el presente y con el futuro, y se vincula siempre con lo social, lo individual y lo colectivo, y siempre tendiendo el puente entre lo que conocemos, es decir, lo conocido, con lo desconocido. Así mucho más que llenar este tiempo con algo, se focalizó en distintos objetos para formarnos colectivamente, lo cual se constituyó en un horizonte de posibilidades para ahora confrontar la formación de las capacidades profesionales y contribuir desde el registro de distintas experiencias a la formación de un formador crítico y reflexivo, valorando esto de qué es lo que los estudiantes pueden poner en juego en este nuevo escenario, ante esta policrisis, ¿sí? Y que en este nuevo escenario puedan hacer uso y dominio de diferentes contenidos que han sido apropiados en su formación inicial y con los que ahora han tenido la oportunidad de diseñar y enfrentar situaciones de una realidad educativa impensada para todos los niveles educativos, incluyendo, por supuesto, cuando hablamos en términos de la formación inicial, ese nivel de destino para el cual ellos se están preparando. Tengamos en cuenta que los futuros docentes, lejos de cerrar una etapa de estudio, cuando ellos egresen, le estarán dando comienzo. Entonces, el educador de hoy, tenemos que tener en cuenta, tiene que revisar y profundizar siempre su preparación, a la luz siempre de nuevos conceptos, de nuevas condiciones sociales y culturales y fundamentalmente de nuevos estudiantes. Pues el marco referencial es claro cuando expresa que por capacidades profesionales se entiende a una construcción de saberes y formas de acción que permiten intervenir en las situaciones educativas, además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas. Para llevar adelante la tarea de enseñar, promover aprendizaje de una manera adecuada y eficaz, así como resolver problemas característicos de la docencia. Hoy podríamos preguntarnos, a esta altura del año lectivo, ¿qué márgenes de acción se han generado en las distintas instituciones de formación docente en términos de acuerdos pedagógicos para el desarrollo de prácticas y residencias con las escuelas asociadas? ¿Qué valoración, reflexión podríamos hacer sobre la formación de las capacidades en el escenario de la emergencia? Aunque hemos de seguir trabajando, Ana, entre preguntas y respuestas, me resulta significativo reconocer que este contexto nos ha permitido sacudir ideas y clarificar muchas concepciones. A partir de distintas experiencias, los y las estudiantes han valorado sus aprendizajes previos y, sobre todo, han hecho un gran esfuerzo por ir más allá. De hecho, han hecho maravillas con los elementos que han tenido disponibles. Y eso es para destacarlo y distinguirlo. Brechas hay muchas, Ana, y tal vez cada vez sean más grandes, pero no podemos quedarnos esperando sin hacer nada. Y el acto de querer hacer, de aprender para llegar a ser, es uno de los valores fundamentales y más importantes para promover el desarrollo de las capacidades profesionales. Sí, Alejandra, y escuchándote también pensaba en esto, ¿no? Como bien lo venís exponiendo y reflexionando, y pensar qué aporte de los profesorados para estas pedagogías de la emergencia, ¿no? ¿Qué aporta hoy esta formación docente, cada una desde sus especialidades
pueden aportar a esto, porque es lo que se viene, ya Tal nada cual. va a ser igual. Tal cual como lo veníamos trabajando desde nuestra formación en la escolarización primaria, ¿no? Cada uno de nosotros tuvimos una experiencia y por eso también una biografía escolar, la cual hoy tiene otros elementos, ¿no? Entonces, el mundo que se viene, y más en educación, nos está como poniendo en desafío, ¿no? Bueno, a ver, desde los profesorados, ¿qué podemos aportar a estas pedagogías de la pospandemia, ¿no? Lo que podamos aportar los profesorados es sumamente importante. Y bueno, es un contexto, como lo dije anteriormente, favorecedor, aunque nos cueste, para sacar lo más positivo, y es fundamental que los institutos de formación docente, en esta posibilidad de construcción de saberes que tenemos, podamos aportar a estas nuevas pedagogías, ¿no? En el colectivo de las experiencias formativas de la práctica docente este año, Ana, desde una reflexión crítica junto a nuestros futuros docentes, podemos pensar una gama de dispositivos desde los cuales podríamos aportar a mejorar los análisis, las reflexiones y la construcción de saberes en este momento, como por ejemplo construimos bitácoras, ateneos, tertulias, seminarios, narrativas, repositorios, portafolios didácticos, etc., que como tal constituyen registros, podríamos decir también memorias, ¿sí? O autorías, ¿sí? Porque hemos tenido mucho de esto este año en este escenario virtual. Hemos sido autores de muchos saberes para poder, de alguna manera, dar mejores respuestas. Entonces eso me parece fundamental para pensar las características que ha asumido el trabajo en un aula desde la observación que los futuros docentes tienen en el aula real de hoy, en ese escenario virtual, desde la práctica de la enseñanza. ¿Qué organización material para esa enseñanza situada se ha puesto en juego? ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos a partir de los cuales se pusieron a funcionar diversos recursos tecnológicos? ¿Qué se produce en el cruce y o articulación de las tecnologías y las pedagogías? ¿Y qué desigualdades o brechas se identifican para resignificar los vínculos pedagógicos, los aprendizajes de los alumnos, la articulación entre la escuela y la familia, los nuevos alfabetos, el concepto de escuela, qué hace una escuela, y la profesión docente como una profesión de alta complejidad? Después de algunas primeras observaciones en este contexto de continuidad pedagógica en el acompañamiento como profesora de práctica docente, puedo distinguir, más allá de las limitaciones, ¿no?, por la no presencialidad, que a través de la tecnología se visibilizaron algunos quehaceres primordiales del aula. Ese espacio privilegiado en el encuentro entre docentes y estudiantes, que se reformó no solamente en la priorización de lo que hay que enseñar y aprender en este tiempo, sino cómo se construye el conocimiento en ese espacio. Lo que se ha derivado hoy también, no podemos perder de vista esta cuestión, en una valoración social positiva de la docencia, de la autoridad de los docentes, de esa autoridad pedagógica y esencialmente en su saber ser, porque hemos actuado con afecto, con empatía y con solidaridad en relación con la realidad de los alumnos y en colaboración de la familia o los adultos que son responsables de los estudiantes en el caso del nivel primario, del nivel inicial, de un nivel secundario, donde se ponen en juego las prácticas de la enseñanza y las prácticas docentes. Entonces creo que estos adultos responsables también han podido tener la experiencia de la educación de sus hijos más cerca que nunca. Y eso es algo que tenemos que también saber aprovechar en este tiempo. Esta es una gran oportunidad, podríamos decir, para seguir fortaleciendo el vínculo entre los docentes, la familia, la escuela y la familia. Otra cuestión importante es la elaboración de materiales que se ha podido dar en este tiempo, como por ejemplo instructivos para la familia, ya sea para aprender a manejar un dispositivo tecnológico, para orientar cómo ayudar o tutorear las actividades, las tareas de los hijos en la casa, aplicaciones específicas, ¿sí?, que se han estado colocando
en las prácticas docentes, así como la inserción en una comunidad educativa más amplia a través de distintas experiencias que hemos tenido y una resignificación de los tiempos de la escuela y también el paradigma de la evaluación en este contexto de pandemia, que es otro también de los pendientes que tenemos como educadores, ¿no? Resignificar los paradigmas de la evaluación. Bueno, es cierto, Ana, que esta pandemia, como una reflexión final, nos ha descentralizado, nos ha desestabilizado, nos ha colocado a la vez, podríamos decir, en una especie de metamorfosis, que a decir de la socióloga, voy a tomar palabras de la socióloga María Teresa Pozzoli, significará probablemente un giro civilizatorio, donde habremos encontrado significados esenciales y profundos en medio de la urgencia. Si aunque nos cueste podemos extraer lo positivo de esta experiencia, aportaremos y enriqueceremos a esta extraña capacidad que nos ha permitido sobrevivir y regenerarnos a tan diversos ataques en la historia individual y social de la humanidad. Pero yo estoy convencida de que esto requiere pensarse siempre entramadamente, nosotros. Tú, yo, contexto, en vía de una humanización de las relaciones humanas. A decir de Edgar Morin, nos permitiremos extraer en esta urgencia lecciones de humanología. Esto que digo nos sitúa en el término de uno de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro que el mismo autor señala, la ética del género humano, a través del cual se nos invita a reflexionar como educadores a la relación de los valores y a la pertinencia de lo que enseñamos. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor toda la ponencia, la reflexión y evidentemente estuvimos y todavía estamos atravesados en educación por esta situación de educación remota. No obstante, creo que, como bien citabas a Edgar Morin, él también recalca esto, ¿no? La educación es lo que hace de nuestras acciones que sean más humanas, ¿no? Entonces, seguimos apostando. Seguimos apostando. Bueno, mire, para terminar, yo les voy a invitar a compartir un video de una película que ya tiene más de 20 años, disculpen. Entonces les invito a ver un video de la película Matrix, es una escena simplemente. La escena se denomina Neo y la elección de la píldora. Bueno, veamos, entonces les invito a compartir. Muy bien. Es aquí. Deja que te dé un consejo. Sé sincero. Él sabe más de lo que imaginas. Ya era hora. Bienvenido, Neo. Como habrás imaginado, yo soy Morfeo. Es un honor conocerte. No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. ¿Mm? Es posible. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí.
Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Sígueme. Muy interesante, muy interesante, Alejandra. Sí, es realmente interesante. Es una película que, como ya dije, tiene sus años, pero bueno, al recuperar esta escena podríamos hacer la siguiente reflexión. Como vemos en esta escena, lo que encontramos es una metáfora, ¿sí? Es una metáfora que interpela el entendimiento humano. Con esto que comenzamos, ¿no?, en la ponencia. Podemos elegir tomar la píldora azul, ¿sí? La píldora azul, acostarnos, levantarnos, haciendo después como que no pasó nada. Y volviendo siempre sobre la nostalgia de lo que hemos o lo que creemos perdido. O podemos tomar con riesgos la píldora roja, que aunque de sabor amargo, elegimos trabajar por el bien, la verdad y la justicia, a través de una educación donde el primer valor es la persona, la responsabilidad y la solidaridad con coraje y pensamientos e ideas originales en un contexto a la vez que adverso, privilegiado para pensarnos como personas y profesionales de la educación. Muy bien, sí, así es, Alejandra, ¿no? Esto de justamente que los desafíos sean tales y no nos quedemos en el obstáculo. Así es. Los obstáculos siempre nos están limitando, mientras que si yo a esta situación, a esta experiencia de vida que me acontece, la veo como un desafío, puedo salir adelante porque me va a engrandecer, me voy a fortalecer y voy a seguir creciendo. Mientras que si lo veo como obstáculo o esta mirada de la pérdida, ¿no?, de lo que fue, de lo que podría haber sido, bueno, vamos a quedar siempre estancados. Exactamente. Muy bien, bueno, muchas gracias, Alejandra. No, por favor, muchísimas gracias a usted, Ana, y muchísimas gracias a quienes han organizado esta 7ª Feria del Libro. Sumamente agradecida por permitirme aportar simplemente con una reflexión, un análisis
Desde preguntas que no son respuestas acabadas y que pueden seguir pensándose. De eso se Muchísimas trata. gracias. Muchas gracias.